¿Cuáles son las motos más baratas que ofrecen las marcas en su portafolio? Podemos decir que serían sus motos de entrada en las versiones más sencillas y más económicas que puedan tener. Y vamos a enfocarnos en aquellas marcas que ofrecen motos con una mecánica sencilla, las cuales son alimentadas por carburador, enfriadas por aire, con suspensiones convencionales, motos que son de fácil mantenimiento, que son consideradas motos para trabajo, para el día a día y económicas en combustible. No se tendrá en cuenta motos automáticas ni semiautomáticas. Lo curioso es que las motos más baratas de algunas marcas no son las más vendidas, no por ser motos malas, simplemente que por su precio o lo que ofrecen, las personas buscan opciones en otras marcas. De todas las motos que vamos a comentar, solamente hay dos que pagan el seguro obligatorio más barato gracias a su cilindrada, conocido como SOAT. Este video se basa en el portafolio de motocicletas que hay en Colombia y seguramente será diferente en otros países. Para los nuevos, los invito a suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos y seguirme en mis otras redes sociales donde subo contenido adicional. Ahora sí, empezando de mayor a menor precio. Y por acá tenemos la moto más barata de Honda, la CB125F en su categoría Sport. Cuenta con iluminación halógena, tablero análogo con indicador de marchas, freno de disco en la parte delantera, freno de tambor atrás, encendido eléctrico y encendido de pedal. Las llantas son Sellomatic, peso 117 kilos, capacidad de combustible 2.6 galones, autonomía en promedio 170 kilómetros por galón. Con una cilindrada de 124.7 centímetros cúbicos, no le da para pagar impuesto vehicular, caja de 4 velocidades, potencia 8.41 caballos y un torque de 9.65 Nm. Garantía 24 meses o 30.000 kilómetros. Precio de la CB125F. 7.500.000 pesos colombianos, unos $1.890 y con documentos lista para estrenar 8.048.000 pesos. Hay otras referencias de la CB125F con accesorios, pero con un precio mayor. En otros países latinos hay otros modelos entre los 110 y 125 centímetros cúbicos y en la India se encuentra la Honda Shine con un motor de 98.9 centímetros cúbicos. Pasamos a Yamaha, donde la moto más barata de Yamaha es la YZZ110, una moto super liviana con 96 kilos, con aceite y tanque lleno de combustible, freno de tambor atrás, adelante tenemos un disco con caliper firmado por Nissin, tablero análogo, iluminación convencional, cuenta con arranque eléctrico y de pedal, las llantas de fábrica no son Sellomatic, viene con guardacadena que ayuda a proteger el kit de arrastre, capacidad de combustible 1.9 galones, su autonomía dependiendo de las condiciones puede superar los 200 kilómetros por galón. Transmisión mecánica de 4 velocidades, motor de 110 centímetros cúbicos, potencia 7.3 caballos y 8.6 Nm de torque. Garantía 1 año o 20.000 kilómetros. Precio de la YZZ110, 6.600.000 pesos colombianos, unos $1.663 y con documentos 7.111.000 pesos. Continuamos con TVS. La moto más barata de TVS es la Sport 100 en su variante KLS-SP. Esta moto cuenta con arranque de pedal, no tiene arranque eléctrico, iluminación convencional, cuenta con puerto USB como accesorio, defensas, base para maletero, cuenta con frenos de tambor en ambas ruedas, además cuenta con sistema de freno conjunto llamado SBT, viene con tablero análogo, peso 108 kilos, los rines son de radios, cuenta con cubrecadena completo, peso 108 kilos, capacidad de combustible 2.64 galones, su autonomía de combustible en promedio puede superar los 230 kilómetros por galón, tiene un motor de 99.7 centímetros cúbicos, por lo cual paga el SOAT más barato en Colombia, caja de 4 velocidades, potencia 7.38 caballos y un torque de 7.5 Nm, garantía 24 meses o 24.000 kilómetros.
Precio de la TBS Sport 100 KLS, 5.899.999 pesos colombianos, unos $1.487, con documentos quedaría en 6.369.000 pesos. También esta moto cuenta con otras variantes con mayor precio, que aparte del encendido de pedal cuenta con arranque eléctrico y hasta cuenta con una versión con rines de aspas. Ahora pasamos con la moto más barata de Suzuki, la AX4, la cual cuenta con arranque eléctrico y de pedal, iluminación convencional, tablero análogo con indicador de marchas, rines de radios, freno de tambor en ambas ruedas, peso de 108 kilos, capacidad de combustible 2.4 galones, con una autonomía en promedio que podría superar los 170 kilómetros por galón. Viene con un motor de 113 centímetros cúbicos, transmisión de 4 velocidades, potencia 8.03 caballos, torque 8.5 Nm, garantía 1 año o 20.000 kilómetros. Precio de la AX4, 5.820.000 pesos colombianos, unos $1.467 y con documentos en la ciudad de Cartago, 6.332.260 pesos. De igual forma tiene otra versión con carenado y rines de aspas que sería la X4 Evolution y la diferencia solo serían 5.000 pesos. Continuamos con la moto más barata de Victory, la Bomber 125. Anteriormente la moto más barata era la Victory One 110, pero esa moto ya fue descontinuada. En esta Bomber 125 cuenta con iluminación LED en sus direccionales y en su stop, puerto de carga USB, cuenta con arranque eléctrico y arranque de pedal, freno de tambor atrás y adelante por medio de disco, tablero análogo con indicador de nivel de combustible, peso de 105 kilos en seco, capacidad de combustible 2.64 galones con una autonomía en promedio, promedio de 210 kilómetros por galón. Cuenta con un motor de 124 centímetros cúbicos, potencia de 10.72 caballos y un torque de 9 Nm. Garantía 12 meses o 20.000 kilómetros. Precio de la Bomber 125, 5.349.000 pesos colombianos, unos $1.347 y con documentos 5.880.000 pesos. Seguimos con la moto más barata de Hero, la Eco 100. Esta moto cuenta con defensas, puerto USB, tablero análogo, solo cuenta con arranque de pedal, no cuenta con arranque eléctrico, freno de tambor en las dos ruedas, viene con cubrecadena, rines de radios, iluminación convencional, con un peso de 109 kilos, capacidad de combustible 2.7 galones, autonomía en promedio 270 kilómetros por galón. Muchachos, son solo promedios. Cuenta con un motor de 97.2 centímetros cúbicos y esta sería la segunda moto que paga el SWAT más barato por su cilindrada. Transmisión de 4 velocidades, potencia 7.7 caballos y un torque de 8.2 Nm. En cuanto a la garantía, la marca Hero es la que mayor tiempo ofrece con 4 años o 50.000 kilómetros. Precio de la Eco 100, 5.399.000 pesos colombianos, unos $1.360. Con documentos en la ciudad de Pereira costaría 5.880.000 pesos. También tiene otras variantes como la Eco Deluxe con otros detalles como arranque eléctrico, sistema de freno sincronizado con medio caballo más de potencia y con un mayor precio. Pasando a otra marca india, la moto más barata de Bajaj es la conocida Boxer S, la más sencilla de la línea Boxer. Cuenta con defensas, parrilla para carga, puerto de carga USB, iluminación convencional, tablero análogo, cuenta con arranque de pedal, no tiene arranque eléctrico, con un peso de 109 kilos, capacidad de combustible 2.4 galones, la autonomía dada por el fabricante es de 370 kilómetros por galón en condiciones controladas. Como esa exigencia está por los 200 kilómetros por galón, puede ser más, un poco menos de qué tanto se exige. Cuenta con un motor de 102 centímetros cúbicos, potencia de 7.59 caballos y un torque de 8.24 Nm. Garantía 12 meses o 20.000 kilómetros. Precio de la Boxer S, la cual bajó quedando en 5.199.000 pesos colombianos, unos $1.200.
$1.322 y con documentos en 5.739.000 pesos colombianos. Pero la Boxer que más vemos en la calle es la línea ST, de las cuales existen varias versiones, inclusive con arranque eléctrico. Vamos con una de las motos más vendidas en Colombia y siendo la moto más barata de AKT, la NKD 125, la única con motor varillero y posiblemente es una de las motos que más modificaciones recibe por parte de sus dueños. Cuenta con un tablero digital con indicador de marchas, nivel de combustible, entre otra información, iluminación LED en su stop y una luz DLR en LED en su faro, defensas tipo slider, puerto USB, porta celular, protector de calzado en la palanca de los cambios, freno de disco en la parte delantera y atrás freno de tambor. Cuenta con arranque eléctrico y de pedal, rines de radios, peso en seco de 94 kilos, capacidad de combustible 2.6 galones, autonomía en promedio está por los 180 kilómetros por galón. Cuenta con un motor de 124 centímetros cúbicos, transmisión de 5 velocidades, potencia 10.34 caballos y un torque de 9.3 Nm. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros. Precio de la NKD 125, la cual tiene un bono de descuento de 300.000 pesos, quedando con un precio de 5.190.000 pesos colombianos, unos $1.320 y con documentos 5.718.000 pesos. Además, la NKD cuenta con otras versiones de mayor valor como la NKD X74 y la NKD Classic. En conclusión, la moto más barata en precio, sin incluir SOAT ni matrícula, hasta la fecha de publicación de este contenido, es la NKD 125 de AKT, y en segundo lugar estaría la Boxer S de la marca Bajaj por una diferencia de solamente 9.000 pesos. Aunque se debe aclarar que los costos de matrícula son diferentes en cada ciudad. El consumo de combustible de las motos mencionadas anteriormente es solamente promedios, ya que depende del modo de conducción de cada conductor, peso que se lleve, nivel del terreno, entre otras variables. Por tal motivo, para muchas personas el consumo va a ser mayor o menor a lo mencionado en este video. Por el lado de las marcas japonesas, ellos apuestan a la calidad en sus motores, por eso no vemos que les coloquen defensa ni puerto USB o algún tipo de accesorio, ya que su gancho de venta es la trayectoria de la marca y confiabilidad que ofrecen sus productos. A diferencia como lo hacen las marcas indias y chinas, que les colocan un poco más de accesorios e inclusive en algunas de ellas con más tecnología, entre otras cositas, para que sean más atractivas para las personas y con precios más económicos. Pero lo más importante es que me apoyes con tu like si te gustó este contenido y compartiéndolo. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cuál moto te llamó más la atención? Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones.